Hola, ¿qué tal? A continuación voy a hablar brevemente sobre los lineamientos de la primera y segunda fase de la primera etapa de trabajo con Investors que van dirigidos a los inversionistas tanto privados como públicos. Esta explicación viene acompañada de un documento para explicar más a detalle. Sin embargo, pues solamente basta con constar que tiene un diagrama o un cuadro explicativo en donde indica que estos lineamientos de primera y segunda fase de la primera etapa corresponden a un eje rector jurídico-económico. Esto con la idea de saber hacia qué unidades administrativas o dependencias debe de transitar estos lineamientos en acompañamiento con la agencia. Y también es importante para saber que las líneas de acción de estos lineamientos son de naturaleza corporativa. Como venía diciendo, consta de dos fases. La primera, que es la compra-venta de partes sociales a la agencia, de la agencia, y la segunda, que es ya la inclusión gubernamental del municipio para la realización de subastas públicas de proyectos. Las partes en estos lineamientos es por una parte la agencia que prepara los paquetes de inversión y la segunda parte son los inversionistas privados o públicos y la tercera parte que es el municipio. Con esto conjuntamos todas las fuerzas. Por una parte, la agencia que es la que construye la demanda de inversión de proyectos. La segunda fuerza es la del inversionista privado o público, que realiza la primera compra mínima de acciones de la agencia para apalancar los proyectos. Y la tercera fuerza ya es la del municipio cuando participa de forma minoritaria en la agencia, en diversas actividades como viene siendo la planeación del desarrollo, la coordinación, la programación, el presupuesto y el trato hacendario de la contabilidad gubernamental y la disciplina financiera en la que se estaría ya dirigiendo los diversos proyectos de inversión. La base de todo esto es un estudio de competitividad y competencia por proyecto en cada una de diversas secciones del municipio y incluye como resultado de este estudio de competitividad y de competencia, cuál es el proyecto más viable. Ese es el resultado. En sí, eso es lo más importante de este diagrama, que ya se tiene que explicar un poquito más a detalle. Podemos citar que en esta primera etapa, que consta de dos fases, tiene como objetivos hacer más transparentes los procesos de apalancamiento y detonación económica con certeza jurídica de los proyectos de inversión. Dos, en esta primera fase. Pues son dos fases de esta primera etapa, pero en la primera fase otro de los objetivos es dejar funcionando los proyectos de inversión de forma sostenible en menos de un año. El tercer objetivo es dejar bien preparados los proyectos para una segunda etapa de licitación o adjudicación directa, en donde la agencia ya no necesariamente tiene que ver. Sí para la subasta de proyectos, pero ya para la participación, licitación y adjudicación ya de empresas en función, pues esa ya es son etapas posteriores, y es una segunda etapa posterior. Ahorita solamente estamos en la primera etapa de proyectos. Y aquí vienen todos los lineamientos, ¿no?, que habría que seguir, que necesitan una explicación un poco más a detalle. Y me voy un poquito más rápido, nada más para tener una idea de lo que viene siendo la primera y segunda fase de esta primera etapa de proyectos. Porque, como se venía diciendo, la segunda etapa ya es la etapa de participación ya de las empresas en procesos de licitación y o adjudicación directa. En esta solamente se llega hasta
la subasta pública de los proyectos y que tiene como objetivo promover económicamente el proyecto, como a través de las subastas. Pero esa es la segunda fase. La primera fase es, como se venía diciendo, solamente tiene como objetivos hacer más transparentes los procesos de apalancamiento y detonación económica, dejar funcionando los proyectos de inversión y dejar bien preparados a los proyectos para la segunda etapa. El objetivo de la segunda fase es ya promover económicamente el proyecto a través de subastas públicas. Aquí viene todos los lineamientos, tanto metodológicos como de planeación, como de programación, como de plan de trabajo, como toda la parte de planeación a corto, mediano, largo y permanente, a largo plazo y de forma permanente para hacer crecer el proyecto con apoyo de la agencia, que es importante mencionar que la figura jurídica ideal para trabajar con los proyectos es sociedades anónimas. Ya en explicación más a detalle, ya se dice el por qué. Como se venía diciendo, como notas ya complementarias, esta es la primera etapa que consta de estas dos fases y ya una segunda etapa ya consta de elementos de licitación y adjudicaciones directas y pudiéramos hablar de una tercera etapa que ya es hablar de un concepto de franquicia pública municipal. Todas esas etapas generan ingresos propios municipales, cabe mencionar. Y ya también se puede hablar de una cuarta etapa en donde ya interviene el desarrollo de indicadores. Como repito, esta es solamente la primera etapa para proyectos que consta de dos fases. La primera, que es generar transparencia en el apalancamiento y detonación de los proyectos y dejar los proyectos ya funcionando y preparados para la segunda etapa de licitaciones, adjudicaciones directas y la tercera y cuarta etapa para el desarrollo del concepto de franquicia pública municipal, que está muy interesante, y el desarrollo de indicadores de desempeño, eficacia y eficiencia en la promoción económica. O sea, hace que se mida cada peso que se gasta en promoción, medir sus resultados. Pues en concreto, eso es lo más importante. Y por último es pues toda la referencia metodológica de estos lineamientos marcados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, para directrices de gobierno corporativo de empresas públicas. Muchas gracias.